de que se hiciera alguna reseña o algún comentario inicial sobre la Ley 2466-2025 o reforma laboral. En consecuencia, cumplo con esa tarea con una advertencia previa, y es la de que no pretendo aquí hacer un análisis exhaustivo de esta ley, sino plantear algunos comentarios con el ánimo de propiciar, si así lo estima conveniente la comisión de la mesa y desde luego la academia en general, un foro en el que intervengan además los más connotados laboralistas de la academia, el doctor Elman Valdés, el doctor Gilberto Álvarez, el doctor Gustavo Génico y algunos otros, el doctor Eduardo López Villegas, que podrían darle a ese evento la profundidad y la claridad que sería conveniente, dado que este es un tema polémico y que le interesa en general al país. No voy a entrar en análisis de orden político, que podría uno hacerlos, sentirse tentado a hacerlos, dado todos los avatares que padeció esta reforma, desde muchos ángulos, desde distintos puntos de vista, sino concentrarme estrictamente en el contenido de esta norma para mirar hasta dónde realmente se ajusta a los parámetros de lo que podríamos llamar con toda la entidad una reforma laboral y de paso una solución a todos los conflictos, inquietudes, dudas que existen en el país en este campo, que tiene que ver con todos y cada uno de nosotros, porque de alguna manera intervenimos o tenemos que ver con nuestros aportes, con nuestro trabajo, y en general dentro de la escala de lo que en la jerga internacional llaman trabajadores activos y pasivos, con los trabajadores en ejercicio y con los pensionados en general. El primer punto quizás tiene que ver con que este texto fue en últimas concebido por distintas fuentes y discutido medianamente en el seno del Congreso de la República, donde tal vez hubiera sido de desear que se hubieran escuchado los que de tiempo atrás la OIT considera como el trípode o la regla tripartita de las relaciones laborales, empleadores, trabajadores y Estado. Aquí el Estado ciertamente intervino con todas las falencias eventualmente de sectores aún gubernamentales que hubiera sido importante escuchar. Yo recordaba que desde cuando se produjo la crisis económica de la década de los 70, vino una insistencia de la Organización Internacional del Trabajo como organismo donde tienen sede en general todos los países del orbe, con miras a lograr una solución pacífica, repito, tripartita de las relaciones laborales. Hubo ahí unos ejemplos que posteriormente valdrá la pena analizar, repito, si se produjera ese foro que estoy mencionando, porque eso de alguna manera garantiza que
no solo se escuchen las voces de todos los que tienen que ver con la relación laboral, sino las experiencias que van enriqueciendo el devenir histórico y jurídico, inclusive político, de esas relaciones laborales. Hay unos aspectos aquí que merecen, como decía, alguna mira a través de una lupa un poco amplia, como la de que en el artículo primero, sobre objeto de este texto legal, se parte de un criterio que puede ser muy discutible, y es el de que se dice que a través de este estatuto se está cumpliendo con lo ordenado por el artículo 53 de la Carta Política de 1991. Y cuando uno mira las materias que fueron finalmente discutidas e incluidas en este texto, encuentra que esa manifestación parece ser un poco excesiva, en cuanto quedaron aspectos no solo muy numerosos, no solo muy importantes para la relación laboral, de lo que en verdad podría venir a reemplazar hoy en día nuestro código sustantivo del trabajo, que es una de las aspiraciones que tenía este texto legal. De otro lado, sí es conveniente que en esa primera parte se hubieran invocado los principios que señaló ese artículo de la Carta Política, que ya tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado, la misma Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, habían dicho que debían aplicarse, así no se hubiera expedido todavía ese Estatuto del Trabajo. Y así se ha venido haciendo. La verdad es que ya hay, digamos, una cierta pedagogía de estas tres altas cortes, donde se señala que esos principios son íncitos a la relación laboral, y que así no exista todavía, o no existiera todavía un estatuto completo, debían aplicarse, porque lo que buscó el constituyente fue precisamente que se convirtieran en una realidad los derechos sustanciales de la clase trabajadora, con una insistencia muy especial en los llamados derechos fundamentales del trabajo. Pero además, en este caso del Congreso como legislador, que hay una especie de preámbulo que dispuso el Congreso como legislador, que vale la pena mencionar brevemente, porque dice que el objeto de esta norma legal es atender la creación y adopción del trabajo digno y decente bajo la concepción del respeto a una remuneración justa, el bienestar integral de los trabajadores, la promoción del diálogo social, garantías para el acceso a la seguridad social, la sostenibilidad de los empleos, el respeto pleno a los derechos de los trabajadores y el favorecimiento a la creación de empleo formal, que junto con los principios que antes había señalado el constituyente del año 91, repito, en el artículo 53, con un simple agregado, como numeral 9, que es la protección especial a campesinos, la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. Parece bien que hayan traído a cuento
estas relaciones muy especiales, porque han sido objeto de muchos debates, planteamientos, análisis en todos los tiempos, pero especialmente, diría yo, en los últimos 10, 15 años, donde han surgido además relaciones nuevas en ese campo que está bien que el legislador contemple. En cuanto al campo de aplicación de la ley, se repite lo que trae el Código Sustantivo del Trabajo, con una precisión, y es que el derecho individual y colectivo se aplica en general a los particulares y el derecho colectivo al sector público también, pero con la excepción de lo relacionado con la negociación colectiva, que se establecería o fue establecida ya en una norma especial, el decreto 243 del año pasado, del año 2024, porque no había claridad sobre cómo era el proceso de negociación de los empleados públicos o funcionarios. Y siempre, prácticamente desde que se expidieron no solo los estatutos laborales del sector privado, sino lo relacionado con lo que de tiempo atrás hemos venido identificando en Colombia como el derecho administrativo laboral, se ha adoptado o establecido a través de estatutos especiales. Dentro de ese campo de acción, de principios, reglas de este artículo 4, decía que el acierto consiste en que, pese a que ya están establecidos los lineamientos de las altas cortes, la redacción del mismo permite que desde los niveles inferiores de la jurisdicción puedan los jueces, sin ninguna clase de prevención y reserva, aplicar esos principios en aras de lograr la aplicación de la justicia, de la equidad en todos los conflictos de carácter litigioso laboral. El artículo 5 introduce unos cambios en lo relacionado con los contratos laborales, donde se busca de alguna manera establecer como parámetro general el contrato laboral a término indefinido, dejando las otras formas contractuales laborales como eventuales o transitorias según su propia naturaleza. Algo también relativamente novedoso, porque ya lo hemos visto y vivido en otros campos, inclusive lo hemos visto en las columnas de las revistas y periódicos del orden nacional, es que ya se deja de lado la expresión genérica de trabajadores y aquí de manera muy precisa habla de los trabajadores y las trabajadoras, incluyendo esa modalidad entonces de aplicación del género para las relaciones laborales. Y también señala que podrán celebrarse otros contratos como los que denominamos a término fijo, los de realización de una obra o labor determinada, que ya existían en el estatuto laboral, pero con unas connotaciones a veces ligeramente diferentes. Igualmente incluye el trabajo ocasional, accidental o transitorio, y una figura novedosa, pero a mi juicio un poco inexplicable, porque dentro de la legislación anterior había quedado un vacío que no sabía uno si tomarlo como deliberado o no, respecto del trabajador que daba por terminado
el contrato de trabajo sin dar un aviso previo. Entonces aquí de manera expresa señala este texto que el trabajador o la trabajadora podrá dar por terminado el contrato mediante un preaviso de 30 días calendario. Pero señala enseguida que en ningún caso se podrá pactar sanción para el empleado que omita el preaviso aquí descrito. Es decir, que el empleador, la empresa, frente a la cual ese trabajador o trabajadora dé por terminado el contrato de trabajo, según este texto, no podría exigir el pago de ninguna indemnización, cosa que me parece pues, relativa por lo menos frente al esquema de buscar la justicia, la equidad en las relaciones entre empleadores y trabajadores, ¿no? Claro, sabemos que el derecho laboral es eminentemente protector, pero aquí hay una circunstancia de tipo jurídico que afecta de alguna manera a la empresa, al empleador. Y creo que de una vez vale la pena mencionar lo siguiente: es que nuestro esquema laboral cambió profundamente de los años 19 a 2025. El mismo fenómeno de la pandemia del COVID trajo unas transformaciones muy serias, muy profundas en las relaciones laborales, de las cuales vamos a hablar un poco más adelante, y dio lugar a que, al margen o además de las empresas ya consolidadas, personas naturales o pequeñas empresas o sociedades buscaran unos nuevos mecanismos, unas nuevas formas de trabajo. Entonces, esa situación que acabamos de mencionar del tema del servicio, tal vez a una empresa grande no le afecta mayor cosa, pero a un emprendedor, como denominan hoy, o a una pequeña o mediana empresa, sí le puede generar algunos traumas en su situación, no solo de tipo jurídico, sino de tipo económico. En cuanto al contrato a término fijo, se conserva un poco la tendencia de la legislación anterior, en el sentido de que no se pueda celebrar por un término mayor a 4 años. Y aquí esta ley introduce algo que en una época fue objeto de estudio por parte de la jurisprudencia laboral, sobre la cual después se hicieron unas precisiones. Surgió en algún momento la tesis, inspirada también por los sectores de abogados de trabajadores, de que cuando el contrato de trabajo a término fijo se prorrogaba durante varios años, se discutió mucho qué periodo. Se llegó a hablar inclusive de que más de 10 años se transformaba en un contrato de término indefinido. Pero la Corte Suprema de Justicia, a la de Casación Laboral en su momento, dijo no, cada contrato tiene su propia naturaleza, tiene su esencia, dentro de la cual está la duración del mismo. Así que si el contrato es a término fijo, debe seguir siendo a término fijo. Esta ley, repito, dándole como una aplicación, diría yo, transversal a la tesis anterior, no de las Cortes, sino, repito, del sector de abogados de trabajadores, señalaba que transcurrido un determinado periodo de tiempo debía considerarse que el contrato se convertía ya en un contrato a término indefinido. Ahora, en este caso del tema del preaviso, agrega algo, y es que dice que el trabajador, cuando aplique esa modalidad de terminación, es decir, sin dar el preaviso de los 30 días calendario oportunamente, podrá acudir
a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos o a la vía judicial para obtener una indemnización si él invoca una justa causa imputable al empleador, a la empresa. En lo que tiene que ver con el contrato de duración de la obra o labor determinada, hay una precisión que, repito, también la había hecho ya la jurisprudencia, pero está bien que el legislador la adopte, y es la de que las vacaciones y prestaciones sociales se pagarán proporcionalmente al tiempo trabajado. Más adelante, en el artículo 7º, este estatuto se refiere a lo que llamamos el debido proceso en los procesos disciplinarios. En este caso, se establecen una serie de pasos bastante delimitados, muy casuísticos, sobre cómo debe aplicarse ese proceso disciplinario. Entonces, se dice que en todas las etapas de la relación laboral deben aplicarse las garantías del debido proceso y aplicar como mínimos unos principios que tienen que ver con la dignidad, la presunción de inocencia, el indubio pro disciplinado, la proporcionalidad del derecho a la defensa, la contradicción y controversia de las pruebas, la intimidad, la lealtad, la buena fe, la imparcialidad, el respeto al buen nombre y a la honra, y el non bis in idem. Todos estos principios, entonces, tendrán que aplicarse en el trámite de un proceso o situación de orden disciplinario dentro de las empresas. Hay un aspecto que, sin embargo, tal vez quedó cojo, y es el de que se señala que debe haber un término durante el cual el trabajador o trabajadora pueda manifestarse frente a los motivos del proceso, para controvertir las pruebas, etc. Y que no podrá ser inferior ese lapso a 5 días, pero no establece de ahí en adelante cuánto tendría el empleador para adoptar una decisión definitiva. Hay una expresión un poco discutible desde el punto de vista gramatical y jurídico. Dicen que podrían poner una sanción proporcional a los hechos u omisiones que la motivaron. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cuáles son las conductas, la tipificación que en un momento dado puede generar tal o cual sanción? Me parece un poco vago el cúmulo de vocablos, las expresiones que utilizó aquí el legislador. Y naturalmente conservar la posibilidad de que el trabajador pueda impugnar esa decisión, ¿no? Trae aquí también una expresión que ha sido objeto de mucho debate y de discusiones, especialmente en el trámite de las acciones de tutela. Dice que este procedimiento deberá realizarse en un término razonable atendiendo al principio de inmediatez, pero resulta que en ninguna parte, ni en el Estatuto Constitucional, ni en los estatutos legales, ustedes recuerdan, por ejemplo, en el caso de la tutela, se señaló cuál era esa inmediatez. Entonces, por vía jurisprudencial, inicialmente se dijo que podría ser 2 años, luego se agregó que a veces era un lapso demasiado largo, que no debía exceder de 6 meses.
Pero lo cierto es que la Carta Constitucional en sí, repito, en el caso de la tutela, no señaló un término. Entonces, algunos intérpretes, tal vez ustedes recuerdan que en este mismo estrado, el doctor Julio César Ortiz, en su discurso de ingreso a la academia, planteaba ese aspecto. Decía: a juicio mío, la acción de tutela no tiene un término, no tiene un límite para ser ejercitada mientras subsista la sanción de la violación del desconocimiento de los derechos fundamentales. Bueno, hay unos aspectos muy casuísticos, como el de que en el caso de los trabajadores con discapacidad hay que facilitarle, garantizarle precisamente la comunicación y comprensión de lo que es el marco del debido proceso en esos procesos disciplinarios, e impone la obligación a los empleadores de actualizar el reglamento interno de trabajo en estos aspectos dentro de los 12 meses siguientes, o del año siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley. Del mismo modo, insistiendo en que hay aspectos muy casuísticos, dice que esto no se aplicará ni a los trabajadores del hogar, ni a las micros y a las pequeñas empresas de menos de 10 trabajadores. Entonces, allí habrá que aplicar un debido proceso que implique la posibilidad del debate por parte del trabajador, de discutir, lógicamente, las pruebas que invoquen en contra suya, etc. En el artículo 9 se señalan unos factores de evaluación objetiva del trabajo, tendientes además a establecer cuál debe ser la remuneración equitativa, justa para los trabajadores, y trae una serie de parámetros tomados pues no solo de aspectos jurídicos, sino psicológicos, sociológicos, con los que probablemente va a haber al comienzo de los procesos de negociación colectiva o inclusive del señalamiento de la asignación salarial por parte de los empleadores, muchas discusiones, ¿no? Me parece que quedó demasiado amplio y supremamente extenso ese campo de requisitos que se deben tener en cuenta para la fijación del tema salarial. Uno de los temas sobre los cuales ha habido mayor debate, especialmente en los medios de comunicación, es el que contempla el artículo 10, que viene a modificar el 160 del Código Sustantivo del Trabajo, relacionado con el trabajo diurno y con el trabajo nocturno, que viene a decir ahora que el diurno está comprendido de las 6 de la mañana a las 7 de la noche, y el nocturno de las 7 de la noche a las 6 de la mañana. Es bueno recordar que nosotros, siguiendo los lineamientos de los convenios internacionales de la OIT, habíamos aplicado lo que es casi común en el derecho internacional del trabajo, que era de 6 de la mañana a 6 de la tarde, 6 de la tarde a 6 de la mañana. Fue la ley 789 del 2002 la que vino a cambiar ese enfoque, extendiéndolo hasta las 10 de la noche, y de donde surge que realmente aquí lo que se está haciendo es retornar parcialmente algo que ya tenían los trabajadores antes del año 2002, ¿no? Además, con un aditamento, y es que en el segundo parágrafo se dice que este nuevo horario de trabajo entrará en vigencia 6 meses después de la sanción de la ley. Entonces, en estricto sentido, va a comenzar a regir
prácticamente a finales de este año y tendrá una incidencia marcada pues ya a partir del año 2026, ¿no? En cuanto a la duración de la jornada, también establece unos cambios en el sentido de que la jornada ordinaria diaria será de 8 horas. La normatividad anterior contemplaba 48 a la semana, pero aquí, con base en la ley 2101 del 2021, consagró una reducción gradual de la misma hasta 42 horas. Entonces, esto podrá ser distribuido, este tiempo de trabajo, entre el empleador y el trabajador de 5 a 6 días en la semana. Dice aquí la norma, garantizando siempre el día de descanso y sin afectar el salario del trabajador. Si el trabajador labora en jornada nocturna, va a tener derecho al pago del recargo nocturno. Establece igualmente un tiempo de duración de la jornada de los menores de edad distinto y establece 2 clases de duración de jornada para ellos. Dice que los menores entre 15 y 17 años podrán tener jornadas de 6 horas diarias y 30 a la semana, y los mayores de 17 años, menores de 18 obviamente, tendrán jornadas de 8 horas diarias y 40 horas a la semana. Permite que se puedan organizar turnos de trabajo sucesivos, pero siempre y cuando el turno no exceda de 6 horas al día, 36 a la semana. En cuanto a la relación de las horas extras, en la que anteriormente las disposiciones dejaban una carga, para hablar ya de los litigios, una carga de la prueba por parte del trabajador, aquí la ubica directamente en cabeza del empleador. Entonces dice que este deberá llevar un registro de trabajo suplementario de cada trabajador. Y algo que sí es novedoso y parece que la práctica muestra que es conveniente, y es que ya hoy no se requiere un permiso del Ministerio del Trabajo para elaborar horas extras, sino que el empleador tendrá que justificar por qué extiende la jornada de trabajo. En el artículo 14 se establecen los mecanismos para remunerar los descansos obligatorios y el tiempo de trabajo en esos días. Entonces se dice que cuando se elabore un día de descanso obligatorio o días de fiesta, la remuneración tendrá un recargo del 100% sobre el salario ordinario en proporción a las horas señaladas. Pero es importante mencionar que en un parágrafo transitorio establece una implementación gradual, y entonces dice que a partir del 1 de julio del 2025 se incrementará el recargo por laborar el día de descanso obligatorio al 80%, a partir del 1 de julio del 2026 al 90%, y a partir del 1 de julio del 2027 el 100%. Esto igualmente, lo mismo que ocurrió con el tema de las jornadas y del recargo. Ya lo tenían los trabajadores en la legislación anterior. Aquí lo que se les está es retornando, restaurando este tipo de remuneración, que como observamos solo volverá a ser plena en ese contexto realmente a partir del 1 de julio del año 2027, es decir, dentro de 2 años. En el campo de las obligaciones especiales del empleador, añade, cosa que va a dar mucha claridad a las relaciones laborales,
que el empleador tendrá que darle a los trabajadores y a las trabajadoras licencias remuneradas necesarias, llama aquí, para el ejercicio del sufragio, esa ya la contemplaba la ley, para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, también estaba contemplada, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, que igualmente estaba prevista, solo que la norma no decía exactamente en qué consistía la grave calamidad doméstica. Aquí ya la precisa, siguiendo los lineamientos de los tratadistas y de la propia jurisprudencia, diciendo que es todo suceso personal o familiar hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, caso fortuito o fuerza mayor, cuya gravedad afecta el normal desarrollo de las actividades del trabajador. Incluye las comisiones sindicales, que también estaban contempladas ya en la ley, las licencias para asistir a citas médicas de urgencia o citas médicas programadas. Con esto siempre ha habido algunos conflictos, pero aquí señala que en cuanto el trabajador presente las certificaciones correspondientes debe serle concedido. Una también un poco novedosa, para asistir a las obligaciones escolares como acudiente, para poder acompañar a los hijos que están en edad escolar cuando sean citados por las directivas del respectivo establecimiento, ¿no? Para atender situaciones judiciales, administrativas y legales, donde lo que se había exigido siempre era que el trabajador demostrara que asistió a esa respectiva cita. Otra igualmente curiosa, que tiene mucho que ver con no solo los aspectos que hemos vivido después de la pandemia, sino los temas del tráfico de las ciudades de cierto nivel, donde dice que los trabajadores y las empresas privadas podrán acordar un día de descanso remunerado por cada 6 meses de trabajo, en el cual certifiquen el uso de bicicletas como medio de transporte para la llegada y salida del sitio de trabajo. Esto, repito, es una cosa nueva, parece razonable, dado los niveles de congestión que padecemos en ciudades como Bogotá por el caos vehicular, ¿no? Le da también a los empleadores algunos beneficios, pero igualmente les impone algunas cargas para que colaboren con la llamada unidad del servicio público de empleo y con la creación de empleos. Y aquí que vale la pena mencionar también lo siguiente: en la legislación anterior, especialmente la que llevó a la expedición del Código Sustantivo del Trabajo, uno de los elementos que más movían la creación de empleo era el intervencionismo de Estado. No cabe duda de que el Estado era, posiblemente sigue siendo, la mayor fuente de trabajo, de fuentes de trabajo, de empleos para la población civil. Entonces, este nuevo rumbo de que los empleadores tengan que colaborar a través de los instrumentos que el propio Estado vaya señalando para la creación de empleo, parece que puede ser positivo, ¿no? ¿Dentro de qué parámetros? Aquí en muchas ocasiones han insistido varios de los académicos en aspectos cruciales. Hoy en día, repito, con lo que ocurrió de la crisis económica de la década de los 70, no cabe duda de que hay que generar y favorecer los consensos entre empleadores y trabajadores, ya sean trabajadores sindicalizados o no, para que se pueda dar lo que estaba de manera muy clara en el artículo primero anterior del Código, que es la coordinación económica entre los sectores que generan la relación de trabajo.
Hay otros aspectos también nuevos, como las obligaciones que tiene hoy, a partir de esta norma, el empleador de colaborar con las autoridades para proteger a aquellas personas víctimas de violencias basadas en el sexo y en contra del presunto perpetrador. Leyendo este numeral, recordaba yo, en muchos casos, pues, el muy dramático que ocurrió en el centro comercial Unicentro, con una dama cuya pareja venía amenazándola, acosándola, y trabajaba en una pizzería allí en ese centro comercial. Pero pese a que desde la puerta principal los vigilantes que ya tenían identificado al sujeto dieron la alarma, no fue posible brindarle la protección suficiente a esta mujer, y ella alcanzó a tratar de huir desde el segundo piso, como de la mitad de mi centro donde está localizada esa pizzería, y el sujeto la persiguió hasta el establecimiento de Juan Valdés, que queda ahí al lado del Más en Éxito, y la acribilló. Allí la asesinó sin que nadie pudiera protegerla. Entonces, aquí establece la obligación para los empleadores de tratar de ayudar. Ve uno que va a ser muy complejo, no es fácil que un empleador en un momento dado pueda tomar todas las medidas necesarias como para impedir la ocurrencia de un hecho de esta naturaleza, por lo menos sin la colaboración de las autoridades, ¿no? Y el mismo cuerpo de vigilancia de cada establecimiento. Otro aspecto que es curioso por lo nuevo, que está dentro de este mismo artículo, como parágrafo cuarto, y es lo que ocurre cuando el empleador acredita de manera fehaciente el pago directo al trabajador del valor correspondiente a las cesantías. La legislación anterior decía sencillamente que si no se cumplían todos los requisitos, el empleador perdía lo pagado. Aquí está señalando esta ley que se considerará ese pago liberatorio de la obligación y no podrá haber sanción por no consignación, salvo lógico que se demuestre que no se cumplieron las condiciones, primero, de libertad, y segundo, que no fue utilizado el dinero para los fines autorizados por la ley, por ejemplo, las reformas locativas o la mejora de vivienda o compra de vivienda por parte del trabajador. Y mantiene, claro, la afiliación obligatoria a los fondos de cesantías. Vienen más adelante, como límites a la subordinación a la que está sometido el trabajador frente al empleador, una serie de conductas. Esta ley establece unos límites al concepto de las facultades del empleador en lo que tiene que ver con la subordinación del trabajador o trabajadora. Entonces dice que no puede utilizar esas facultades para constituirlas como factor de discriminación que esté fundado en el sexo, la identidad de género, la orientación sexual, la raza, el color, la etnia, el origen nacional, la discapacidad, la condición familiar, la edad, las condiciones económicas, las condiciones sobrevivientes de salud, preferencias políticas o religiosas, como tampoco por el ejercicio de la sindicalización. Y en cuanto a la discriminación, le prohíbe discriminar a las mujeres y las personas con identidad de género diversas con acciones directas o omisiones que impiden la garantía de sus derechos en el ambiente laboral, con ocasión de sus nombres identitarios, la orientación sexual o cualquier otro aspecto de su vida personal que no esté relacionado o influye en su ejercicio laboral. Del mismo modo, el racismo, la xenofobia y cualquier forma de discriminación en razón de ideología política, étnica,
credo religioso en el ámbito del trabajo. Prohíbe también que promueva al empleador prácticas discriminatorias con las personas que se identifiquen con otro género, no binarios y diversas sexualidades o cualquier otro aspecto de su vida personal que no esté relacionado o influya en su ejercicio laboral. Como vemos, estos son aspectos que tal vez antes no eran pues muy frecuentes de estimar o de tener o de tomar en consideración en las relaciones laborales. Le asigna también la obligación al Ministerio del Trabajo, con un lapso de término de 12 meses, es decir, un año, para adoptar todos los protocolos, planes, programas, etcétera, que permitan la eliminación de esta clase de conductas que atentan contra la libertad de los trabajadores y trabajadoras. Una nueva circunstancia que agrega, que en el régimen anterior era objeto de análisis por parte de los tratadistas, es la de que la experiencia laboral de las personas privadas de la libertad deberá ser ahora certificada y tendrá la opción de abrirles una serie de opciones en el mercado laboral para su rehabilitación. Una norma que ha sido también muy controvertida y que ha merecido comentarios bastante fuertes por parte del sector empresarial es la transformación del contrato de aprendizaje, donde señala que es un contrato laboral especial y a término fijo. Siempre se había considerado esta etapa como una práctica, aprendizaje y experiencia práctica por parte de quienes a través de organismos en Colombia como el SENA, o inclusive en otros institutos o centros de educación, le brindaba la posibilidad a la persona de formarse y de poder mejorar sus condiciones laborales para acceder a mejores fuentes o puestos de trabajo. Y estableció igualmente un cambio en la remuneración, señalando que en el primer año debe percibir una asignación salarial del 75% del salario mínimo legal y en el segundo año el 100% de la misma. Tradicional, entonces, la primera remuneración en la etapa lectiva o formativa o de formación y en la segunda etapa en las prácticas. Señala además que si es un estudiante universitario, este apoyo mensual no podrá ser inferior a un salario mínimo legal vigente. Una disposición también nueva que puede favorecer de alguna manera a esta clase de universitarios, aunque ha sido muy discutible también el monto de la remuneración. En el artículo 22, que viene a reformar el 81A del Código, es la de los internos de medicina. Dice que los estudiantes de medicina que cumplan con los requisitos de admisión para realizar el internado médico obligatorio deben tener una asignación que no será inferior al salario mínimo durante el tiempo que dure ese internado obligatorio rotatorio. Pero aquí hay una modificación interesante, y es que dice que ese salario deberá ser pagado por la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, lo cual genera un poco de dudas, porque la verdad es que en las últimas discusiones que ha habido sobre el tema de la financiación de las EPS e inclusive de las IPS, se ha dicho que la ADRES precisamente o no ha pagado a tiempo o no tiene los medios
de financiación suficientes para cubrir esa clase de obligaciones. Entonces, habría todo un clima de expectativa, diría yo, sobre si podrá ser realidad, por lo menos a corto plazo, esa remuneración para los internos de medicina, ¿no? Otro aspecto que surgió a raíz de la denominada pandemia es la que tiene que ver con los trabajadores en las plataformas digitales de reparto, donde dice que son personas que prestan servicios solicitados por un usuario y establece varios mecanismos de servicio a través de esas empresas, de las distintas modalidades que existen hoy en las plataformas de reparto. Establece un aspecto que probablemente también en la práctica, de hecho ya lo está produciendo, va a generar conflictos de interpretación. Es decir, cuando ese trabajador puede entenderse como de carácter dependiente y subordinado y cuando un carácter independiente y autónomo. Porque la verdad es que la plataforma que le permite o le concede el acceso es la que en últimas va a definir cuál es su condición. No parece muy fácil que sea directamente el trabajador el que pueda lograr esa calificación, esa determinación de su vínculo con las llamadas plataformas de reparto. Prevé una serie de disposiciones que en aras de la brevedad y del tiempo que nos queda tienen que ver con la seguridad social que van a tener estos trabajadores, estas personas, que dependen igualmente de lo que acabamos de decir. Si son dependientes, subordinados, pues tendrán pleno derecho a las mismas. Si son de los llamados independientes autónomos, pues obviamente tendrán que asumirlos por su propia cuenta, ¿no? De igual manera, creo que hay unos lineamientos, una obligación por parte del Estado de dictar las reglamentaciones del caso. De hecho, en un reciente capítulo de esto de Hablemos de Derecho, el doctor Germán Valdés lo ponía presente, y es que se quería que esta ley estableciera una reglamentación clara sobre la vinculación y sobre todas las implicaciones para quienes están en el llamado trabajo agrario y rural. Pero esta ley definió esa definición al gobierno a través, repito, de disposiciones reglamentarias que tendrán que adoptarse. Lo mismo que las relacionadas con la protección al trabajo femenino, tanto rural o campesino, que debe ser especialmente protegido, reconociéndole su dimensión productiva, social y comunitaria en el campo del trabajo. Algo también interesante, ya con visos muy contundentes, a propósito de una de las preguntas que emitía por hecha el doctor Carlos Reque Méndez, es que el trabajo doméstico remunerado debe ser o producirse a través de un vínculo escrito mediante contrato de trabajo. Es decir, ya no bastará el vínculo simplemente verbal, sino que habrá la obligación de celebrarlo por escrito. Y con una virtualidad que tiene que ver mucho con nuestro medio, ¿no? Con nuestro medio social, económico, es que le va a permitir a los trabajadores y trabajadoras domésticos mantener el régimen subsidiado, es decir,
en unos casos lo que hemos llamado aquí el silveno, y en otros casos modalidades similares a esta, que podrá conservar el trabajador o trabajadora doméstico, aunque entre ahora dentro del esquema de contrato escrito, ¿no? En el artículo 35, esta ley señala toda una serie de beneficios para la creación de nuevos empleos. Crea el llamado beneficio preempleo para todos los empleadores que generen o promuevan nuevos puestos de trabajo. Del mismo modo, establece la ley que dentro del primer año de su vigencia deberá adoptarse una política pública de apoyo al trabajo agropecuario, que en relación con los trabajadores migrantes no puede el estatus migratorio suyo ser un obstáculo para la exigencia de las garantías laborales y de seguridad social. De otro lado, que aquellas personas que trabajan en lugares donde se atienden emergencias, en el caso de los desastres naturales, la forestación, debe el Estado igualmente dictar las normas que permitan una plena protección de esa clase de trabajadores. En el artículo 39, siguiendo un poco la tradición de otros países como España, la misma Argentina y otros generalmente de la órbita angloparlante, consagra cómo debe ser el contrato y la relación laboral de los deportistas profesionales y el cuerpo técnico, ya sea nacional o extranjero, especialmente los que prestan sus servicios al deporte profesional, subordinados a clubes, organizaciones con o sin ánimo de lucro. Aquí incluye las ligas departamentales, profesionales, las federaciones deportivas, que tendrán lo que denomina aquí un contrato especial, donde habrá que establecer las condiciones de cada modalidad, donde se podrán pactar cláusulas de estabilidad, inclusive, de exclusividad, y donde se establecerá un régimen de terminación del contrato de mutuo acuerdo que no menoscabe los derechos de los trabajadores, y debe igualmente el Estado reglamentar lo que tiene que ver con las cláusulas de adquisición, obtención, negociación, porcentajes de sus derechos, lo que hemos llamado aquí la libertad de los bases de los deportistas profesionales, ¿no? Igualmente prevé una serie de normas tendientes a proteger el trabajo decente en las comunidades étnicas, también el contrato laboral de los trabajadores de las artes y la cultura, unas medidas especiales o adicionales complementarias, las actuales, para los periodistas, los comunicadores sociales y trabajadores afines a esos. De otro lado, algo que viene manejándose tal vez en los últimos 10, 15 años, que es lo relacionado con las normas que deben adoptarse para garantizar el programa del primer empleo, pero también el del último empleo. El primero, especialmente que tiene que ver con instituciones de educación media, superiores, universitarias, con los jóvenes que van engrosando la fuerza de trabajo, pero también lo que tiene que ver con las personas mayores de 50 años, mujeres, mayores de 55, los hombres mayores, donde posiblemente esa va a ser su última vinculación antes de que tengan la opción de lograr una pensión o un subsidio que le garantice su vida digna de en adelante.
Otra disposición que también genera muchas dudas, inclusive produjeron unos debates importantes en el Congreso. De hecho, nuestro compañero de academia, el doctor Miguel Pérez García, como presidente del COSEP, intervino en las discusiones que hubo con el proyecto anterior, curiosamente, y que aquí fueron un poco manejadas, repito, a la carrera, con el tema de las empresas de servicios temporales, cuáles deben ser las obligaciones y las jornadas de los llamados trabajadores en misión, etcétera, ¿no? Más adelante, la flexibilidad de los horarios para las personas cuidadoras de personas con discapacidad, especialmente en el plano familiar, y algunas obligaciones de tipo legal en las que esa persona que tiene un empleo debe, en lo que serían sus horas de descanso, atender a esa clase de pacientes, familiares, etc. Del mismo modo, en el artículo 49 se establece un programa de convenios laborales para las víctimas del conflicto armado, con unas pautas que debe cumplir dentro del año siguiente a la expedición de esta ley el Estado a través de la reglamentación en el caso. Igualmente, ya en la parte prácticamente intermedia, casi final de la ley, se establecen unos lineamientos para desarrollar, adoptar, consolidar, actualizar las competencias laborales para el crecimiento verde, es decir, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con la ecología, donde el Estado debe promover la forma de conservar, por ejemplo, los parques naturales y otra serie de lugares en los que hay la necesidad de proteger nuestra fauna, nuestra flora, etc. Un poco más adelante, en el artículo 51, la formación para la promoción de empleos verdes y azules, donde contempla no solo lo de, en general, la conservación de las zonas ecológicas, digámoslo así, sino también los recursos hídricos, donde habrá unas condiciones muy precisas para proteger a los trabajadores que laboren en esa clase de actividades. En cuanto al teletrabajo, que vino a surgir de manera más abundante en el periodo de la pandemia y el posterior, consagra entonces el teletrabajo autónomo, que era lo que llamábamos antes un poco el trabajo suplementario, el trabajo móvil, el teletrabajo híbrido, que corresponde también un poco a esa figura, el transnacional, el temporal o emergente, y donde dice cuál es la persona que técnicamente puede considerarse un teletrabajador. Para los trabajadores que van a estar dentro de estas modalidades, consagra el auxilio de conectividad que va a reemplazar el subsidio de transporte o el auxilio de transporte, y que en uno de los incisos plantea de una manera un poco curiosa, inclusive tal vez contradictoria, este derecho que va a ser para los trabajadores que den menos de 2 salarios mínimos. Dice que no es constitutivo de salario, pero que será base de liquidación de prestaciones sociales para los trabajadores que den hasta 2 salarios mínimos. Entonces, en la práctica sí resulta convirtiéndose en un pacto salarial, ¿no? Bueno, una serie de condiciones para proteger y garantizar los derechos de esa clase de servidores, todo lo que tiene que ver con el impacto laboral en los sectores de automatización, y pues aquí en el artículo 58 algo que ha tenido que ver con algunas
directrices gubernamentales donde se habla de cómo se va a proteger laboralmente. Están en esos sectores donde se están aplicando los procesos de descarbonización y transición energética. Bueno, pese a que hay muchas otras disposiciones, yo creo que ya como para terminar este recuento, esta reseña, vale la pena mencionar que en el artículo 62 se modifica el 488 del Código Sustantivo del Trabajo sobre la prescripción, manteniendo la figura de la prescripción de los 3 años y dejando a salvo las llamadas prescripciones especiales. Estas fundamentalmente las consagradas en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que ya sabemos que fue objeto de la modificación que comenzará a regir el año entrante, ¿no? Algo que tiene que ver igualmente con la protección y el acceso en lo que tiene que ver con las regulaciones laborales para las madres comunitarias, los trabajadores y trabajadoras de hogares infantiles y madres sustitutas, donde señala que deberá preferir el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el encargado de expedir esas reglamentaciones, la figura del trabajador oficial. Ahí vendrá la discusión de si sí se ajustan o se dan las condiciones para que se entienda que esa labor está cumplida por el contrato de trabajo, ¿no? Y una formalización laboral también es una norma muy casuística, parece curiosa dentro de lo que se pretende que es un estatuto pues laboral de carácter general, era de las personas manipuladoras de los alimentos del programa de alimentación escolar PAE. Entonces, a estas personas hay que formalizarles esa vinculación y la protección debida. Dice aquí, en el año 2025, el 25% de esas personas, en el 2026, el 50%, en el 27, el 75%, y en el año 28 hasta el 100% de esas personas. En consecuencia, lo que vemos es que para estas personas la reforma realmente no es inmediata, sino que será un resultado al que tendrán acceso pues progresivamente en los 4 años siguientes, ¿no? Por último, en cuanto a la vigencia, en el artículo 70 se dice que rige a partir de su promulgación, que fue el 25 de junio, pero donde derogó también el literal B del artículo 162 del Código Sustantivo, que tiene que ver con el servicio doméstico, que ahora, como sabemos, tiene otro tipo de regulación. Como decía al comienzo, más que hacer un análisis de la ley, lo que queríamos era reseñar un poco, además de manera muy sintética, lo que pretende esta reforma, que, como decía, pues probablemente genera la primera inquietud sobre si se puede entender, como lo dice al comienzo del texto, como estatuto del trabajo, porque son más los aspectos, acápites, materias que quedaron por fuera de esta reglamentación, para agregar también, porque ha sido una especie de consenso en los distintos sectores donde se maneja la relación laboral, y es la de que no ofrece soluciones claras para combatir la informalidad, para la legalización de una serie de relaciones de trabajo y para la creación del empleo. Si bien vimos que crea un beneficio que se llama ese,
crear empleo. Lo cierto es que no hay unos parámetros claros, porque no hubo un consenso o diálogo precisamente con los representantes de los sectores de empleadores para fijar esas metas. Ustedes recuerdan que en el año 2002, cuando vino la modificación con el horario diurno, nocturno, dominicales, festivos, a cargo por trabajo nocturno, había la intención, pues que no quedó plasmada con instrumentos coercitivos, de que se crearan un número bastante grande, importante, de empleos. Y no solo no ocurrió eso, sino que por el contrario se perdieron muchas fuentes de trabajo existentes hasta ese momento. Entonces, yo por lo menos echo de menos aquí una meta que tenga instrumentos confiables que realmente conduzcan a la creación de empleo. De nuevo, mis agradecimientos a la mesa directiva, a todos los colegas que han estado presentes presencial y virtualmente, y reitero mi propuesta o recomendación de que en la medida en que se vayan desenvolviendo estas instituciones, e inclusive a corto plazo, si así lo estimo conveniente, podamos adelantar un foro ya con un aspecto distinto de profundización, de discusión, inclusive de nuevas propuestas que merezcan figurar en una reforma laboral integral, ¿no? Gracias.